Son tres, vienen del lejano oriente. Conozcamos su historia. No te lo pierdas. Detalles inéditos. Salve María, bienvenidos a nuestro programa Vuelo de Águila, te explico las Sagradas Escrituras. Estamos aquí con doña Silvia, ya conocida de todos, filóloga hebrea, con el hermano Freddy, y les vamos a explicar hoy algo precioso, la historia de los Reyes Magos y la estrella de Belén. Doña Silvia, en estas fechas tan bellas de la Navidad es la llegada de los reyes. Entonces la gente se pregunta, los jóvenes, los niños, ¿quiénes eran los Reyes Magos? Cuéntenos. Con mucho gusto, don Freddy. Salve María. Los Reyes Magos. Bueno, pues la verdad es que estamos todavía, ¿no? Ahí con el sabor de la fiesta, con el calor de esta fiesta tan bonita. Y los Reyes Magos, primero que son una figura teológicamente, ¿no? Digna de fe. Y porque durante toda la tradición de la historia de la Iglesia han jugado un papel, ¿no? Muy significativo en la que fue la adoración, lo que representa el mundo de los gentiles, ¿no? La gentilidad que es llamada por nuestro Señor Jesucristo, que está para adorar, es decir, para recibir el anuncio de la salvación, de que no era exclusivo del pueblo judío, sino que pertenecía y era parte, y nuestro Señor así lo quiso desde el principio, que los gentiles tuvieran acceso, es decir, nosotros tuviéramos el llamado, ¿no? A la santidad. Por otro lado, son unas figuras misteriosas también, juegan un papel muy misterioso porque, como en todo, la escritura, la revelación, siempre deja como un margen al misterio, ¿no? O sea, la escritura no está hecha para científicos, la escritura no está hecha para ser desmenuzada en el sentido de que todo tenga que comprobarse científicamente, sino Dios ha querido que todo sea encerrado en un marco de misterio que da pie a la fe. Es decir, que el que se acerca a la revelación, es verdad que está muy bien poderlo contrastar con la arqueología bíblica, con los estudiosos que interpretan todos los datos a la luz de los, pues eso, de los hallazgos, tanto astronómicos como filológicos, históricos, etcétera, etcétera. Y es bueno y es serio y es riguroso y la Iglesia siempre ha apoyado a la ciencia, pero desde el punto de vista no naturalista de que la ciencia es una especie de Dios que interpreta todo, sino siempre desde la humildad de saber que es un misterio grandísimo que nos supera y que entra la fe. En el podcast anterior mencionaba el padre Carlos y esta esclava de María, mencionábamos cómo ha habido muchos estudiosos de la Biblia que han perdido la fe porque han querido, sobre todo en el mundo alemán, germánico, ¿no? Que es donde se dieron los más grandes estudiosos de lo que es la Biblia, la literatura bíblica y la interpretación, las fuentes ya vistas, de cómo se escribió, las escuelas, etcétera, etcétera. Y perdieron la fe muchísimos, y muchos de ellos siendo sacerdotes. ¿Y por qué? Porque al final, si el hombre se acerca al misterio como si fuese un Dios que quiere entenderlo todo, corre el peligro por ese orgullo espiritual o ese orgullo intelectual, mejor dicho, un orgullo intelectual, de soberbia intelectual, y pierde la inocencia y pierde la capacidad de asombro y también pierde ese dato que es que no todo se puede entender y que hay muchas cosas que hay que guardar en el corazón. Y ahí tenemos a nuestra maestra por excelencia, que es la Santísima Virgen, que ella fue la que, siendo la, bueno, ¿no? Pues la sede de la sabiduría, guardaba en su corazón y así ha enseñado a sus hijos a que seamos, ¿no? Entonces, dicho este preámbulo que me parece importante, que bueno, también si me permite, don Freddy, quisiera decir que hubo un error en el podcast pasado cuando el padre Carlos, con mucho entusiasmo, dijo que esta que habla era profesora y quería decir a los que nos escuchan que yo no soy profesora. Sí que es verdad que cursé estudios de filología hebrea en la Universidad Complutense de Madrid y tengo hecho seminarios de teología y de teología bíblica, arqueología bíblica, pero nunca he sido profesora. Actualmente yo soy ama de casa
Me gusta mucho estudiar y nada más, pues para que no haya errores. La precisión, ¿no? Sí, y si cometo algún fallo, pido perdón desde antes ya de empezar, que me puedan corregir y intentamos hacerlo todo con la mayor seriedad y ser rigurosos en lo que decimos, ¿no? Fenomenal. Doña Silvia, con lo que usted acaba de comentar, hace un tiempo atrás leímos un texto de Santo Plinio mencionando de que en la Sagrada Escritura no estaba todo. Es decir, no puede decir uno, está absolutamente todo lo que Dios ha querido decir puesto ahí. Es decir, está puesto, y por eso que la iglesia tiene esa capacidad de tiempo en tiempo ir enriqueciendo a las personas con el conocimiento, la tradición. Hay una parte de la tradición, hay la enseñanza de la iglesia que le compete, y entonces, pues es lo que usted acaba de decir, no está todo ahí. Por lo tanto, el conocimiento de Dios no solo se encierra aquí, es decir, mucho más, Dios es mucho más amplio, Dios es un ser infinito y no puede estar limitado, ¿no es verdad? En el momento que uno dice, yo he leído todo sobre Dios y entiendo todo sobre Dios, realmente es una pobreza de entendimiento y un orgullo, porque Dios es infinito, no hay, San Agustín lo comentaba, ¿no? El ejemplo de este niño que Eh, estaba, ¿qué hace? Pues colocar todo el mar en un pequeño hueco, no da. Pues, querer todo el conocimiento de Dios en nuestra cabeza sería el equivalente, ¿no? claro. Y que luego además los cristianos, los católicos, como usted muy bien dice, tenemos la tradición de los padres, o sea, no tenemos solo la revelación de la escritura, tenemos la revelación de los santos padres, tenemos la voz del Papa, por supuesto, de los papas a lo largo de la historia, las encíclicas, lo que han escrito, y luego tenemos muchas revelaciones privadas, dignas, por supuesto, que no son dogma de fe, que la Iglesia da la libertad de poderlas creer o no, pero que sí que se consideran cuando llevan bueno, la aprobación, ¿no? Y el Nilostat y tal, se consideran pues muy valiosas, ¿no? Y en concreto en este tema tenemos una mística importantísima, que además es española, que ya aquí en muchos podcasts la hemos mencionado, que animamos a nuestra audiencia pues a que se informen, porque preguntan a veces cuál es el libro de Sor María Jesús de Ágreda, es la mística ciudad de Dios, el paraíso de Dios en la tierra, y luego tenemos a Ana Catalina Emmerich, que es muy digna también de tener en cuenta, que habla muchísimo, ¿no?, sobre revelaciones personales acerca de lo que es la revelación, ¿no? Y que nos enriquecen y nos aportan, porque es verdad que los evangelios fueron escritos, y sobre esto hay mucho estudiado, fueron escritos en clave catequética, sobre todo mucho para los primeros cristianos, que la mayoría eran de procedencia judía, y luego también los gentiles, pero por ejemplo San Mateo escribe para una audiencia que es judía, que conocía muchísimo de la tradición. Y entonces es muy sintético, muy, muy sintético. Y además, al ser en el momento de que la iglesia estaba naciendo, el foco de los evangelistas quería ser puesto principalmente en las verdades de fe nacientes en nuestro Señor Jesucristo. Y había como mucho pudor y mucho temor de que no hubiera una dispersión en el sentido de llegar, por ejemplo, a idolatrar a la Santísima Virgen María. Si se hubiera revelado la grandeza de la Santísima Virgen, se sabe que muchísimos primeros cristianos la habrían convertido en una diosa, de tan grande que era, por no hablar de otro tipo de eventos, ¿no? Entonces, a lo largo del crecimiento de la Santa Iglesia Católica, que ya va por una madurez, parece ser, según los 2000 años de historia que tiene, según crece la Iglesia como cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, va creciendo y va, digamos así, mostrando a sus miembros, a nosotros, tesoros y tesoros inagotables que no cesarán nunca, digamos, hasta el día de que ya, pues, la iglesia, la Jerusalén celeste, baje del cielo, y bueno, eso es otro episodio. Luego, entonces, seguimos creciendo en sabiduría, seguimos creciendo en conocimiento. La inmensa riqueza y maravillosa, maravillas de nuestra fe es que no se agotan, no se agotan. Entonces, también pedimos a la audiencia que tengan un corazón abierto y esa inocencia de poder abrir el corazón a estas cosas tan sobrenaturales, ¿no? Y lo que usted comentaba, doña Silvia, ¿no? Que la iglesia se muestra, por así decir, cada vez más bella, más santa, transmite más todo aquello que tiene. Y entonces, y uno de los puntos es justamente eso, es decir, Nuestra Señora, ¿no? Que San Luis lo menciona.
y el Santo Padre San Juan Pablo II, cuando era todavía muy joven, ni siquiera era seminarista en Polonia, cuando escuchó un sermón de un predicador que decía, el reinado de Jesús vendrá por medio del reinado de María. Chuc, como que le hizo un clic en la cabeza, él lo comenta, sí, tendrá que ser por medio de Nuestra Señora. Entonces, es lo que estamos viendo nosotros, es decir, Nuestra Señora entra en el momento para traer ese reinado de Jesús, ¿no? Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿no? Así es, así es. Doña Silvia, sigamos ahora con los reyes Sí, es verdad. y Bueno, pues un poco vamos a hacer un poquito una introducción histórica para entender, porque los Reyes Magos aparecen así, ¡pum! Como que los Reyes Magos vienen de Oriente. Pero bueno, ¿quiénes eran los Reyes Magos? ¿Qué sabemos? ¿Qué datos un poco más históricos o científicos tenemos? Es verdad que a nivel teológico está profetizado en Isaías 72, tenemos también en el Salmo, no sé si no lo tengo aquí, el Salmo 11, pero a nivel histórico, digamos así, que la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es un rey mago? O sea, ¿qué significa un rey mago? ¿Que es un mago que hace magia? ahí, Que hace magia como los magos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Egipto, que tenían esas varas y hacían esas cosas terribles. No, primero habría que entender que en el contexto persa, ¿vale? Persia es Irán, el actual Irán, que sabemos que está en toda la Transjordania, está muy cerca de Israel, ¿no? Limítrofe, serán pueblos vecinos que se dice del lejano oriente, pero no vienen del lejano oriente en el sentido de la India o de China o Japón, no. Venían de Persia, fundamentalmente. Entonces, ahí el mundo helenístico había tenido una influencia muy grande, ¿no? Y ya se sabe, desde la antigüedad hay tablillas, hay hallazgos arqueológicos, se sabe que en Babilonia, lo que fue Babilonia anteriormente, la astrología estaba muy desarrollada. De hecho, la astrología y las matemáticas tenían una fuerza y una importancia muy grande. Claro, astrología no era lo que entendemos nosotros hoy como astrología. Hoy astrología es el tarot, la adivinación, las cartas esas que hacen, no sé cómo se llama, horóscopo ahí. horóscopos. No era eso. La astrología era, digamos, la ciencia, la astronomía incipiente, ¿no? Lo que era la observación, porque el hombre era muy contemplativo. O sea, el hombre en la antigüedad no era como ahora, era muy contemplativo, gustaba mucho de observar. La ciencia se basaba en la observación de los fenómenos naturales. Claro, hoy en día cuando usted le pregunta, ¿cómo va el clima? O ¿cómo va a ser? Lo ve por internet, no quiero verlo. Claro, Una otra persona de campo no miraba, analizaba el cielo, el viento, la temperatura y podía concluir tal cosa, ¿no? Entonces, con claro, la naturaleza está muy vinculado, claro. ¿no? Y tomaban datos, observaban, eran rigurosos, qué ocurría cuando tales estrellas estaban aquí, estaban allí, si llovía, si no llovía. Si había fenómenos meteorológicos importantes, incluso los podían relacionar con fenómenos históricos, de Mm. cosas que ocurrían. O sea, era una comunicación que ellos sentían dentro de su paganismo, porque eran pueblos paganos, pero sí sentían que la divinidad se comunicaba con ellos a través de los astros y de la observación no solo de los astros, sino también de los vientos, de las lluvias, de los volcanes, de los terremotos. O sea, todo era un lenguaje que ellos entendían, porque además se situaban frente a la creación desde un punto de vista, claro, de seres contingentes, es decir, o sea, pues que eran débiles, ¿no? Entonces, las fuerzas de la naturaleza les superaban. Por lo tanto, estaba, por un lado, querían estar a bien con esas fuerzas de la naturaleza porque tenían miedo, porque no conocían la revelación, y por otro lado, querían conocerlo también pues para entender el mundo que les rodeaba. Entonces, en este momento, los Reyes Magos, digamos que están situados aquí en Persia, en Irán, ya no estaban en el imperio babilónico, que ya no existía, y eran como los restos que quedaban de esa fuerte tradición estudiosa, académica, astrológica, astronómica, matemática, llamémosle así, y ellos habían heredado eso y parece ser, según muchos estudiosos, dicen que pertenecían a una casta sacerdotal. ¿Vale? Es decir, ellos ya eran no solamente reyes en el sentido de que administraban un territorio, sino que además pertenecían a una casta sacerdotal, eh, es decir, eran hombres de mucha contemplación, con un papel espiritual, ¿no? Dentro de lo que era su función.
Aquí, por ejemplo, entra la revelación de Sor María Jesús de Ágreda, que nos dice que estos Reyes Magos no solo eran, digamos así, astrónomos, sacerdotes persas que conocían pues eso, las matemáticas, el firmamento, sino que parece ser que eran hombres los tres, que además que se conocían, tenían conexión, se conocían sobre todo por el tema del estudio, ¿no? Parece ser que eran hombres de muchísima piedad, de muchísima pureza de alma, de muchísima humildad. O sea, ya tenían eso que hemos dicho antes de un acercamiento a lo divino desde la humildad, desde la sencillez y desde un corazón abierto a lo sobrenatural. Personas de buena voluntad, Efectivamente, tal cual, ¿no? Porque efectivamente. y atento y buscando la verdad, buscando a Dios, ¿no? Ahí está. En contraposición con un Herodes, que también era un rey, que era un usurpador, que era un soberbio y que se contraponen las figuras perfectamente, siendo regios, ¿no? Los Reyes Magos o el rey Herodes eran reyes, si bien es verdad que Herodes fue un usurpador, era idumeo, no le correspondía ser rey ni monarca nunca de Israel, fue colocado ahí por los romanos porque les interesaba, pero bueno, tenía la corona de rey y figuraba como rey, aunque era un usurpador. Entonces, los Reyes Magos, en este sentido, hay que entender que mago se llamaba en esta cultura de herencia helenística digamos, a un filósofo, a un matemático, a un estudioso, a una persona dedicada como a la vida interior de oración. Era ese más la acepción que luego, sin embargo, va cobrando un sentido de mago, peyorativamente hablando, en el que es un brujo, un Ma impostor, como casi San más Pablo, ¿no? Que lo citan los Hechos sí, de los sí, Apóstoles, ese brujo, ¿no? Que quería comprar y que el por dinero hacer milagros y tal, ¿no? dice hubo una lucha, ¿no? Sí, una Doña lucha. Silvia, cuando usted dice de los Reyes Magos, mencionados por Sor María de Jesús Ágreda, que fuesen sacerdotes, ahí ese otro punto, ¿no? De que se contrapone también con los sacerdotes en Jerusalén, que Totalmente, eran conocedores de la ley y exactamente, que dieron la información a ellos, eran gente también culta, exactamente. pero que no querían ese niño ahí, porque como que ese niño les incomodaba, ¿no? El propio Dios en medio de ellos. Claro. Y estos que salen de tierras lejanas Que por la buena fe de ellos, ¿no? ahí, don Freddy, es súper importante darnos cuenta cómo la intención del corazón es lo que realmente marca la historia. Entonces, los buenos y los malos están, en el fondo, los buenos y los malos están separados por la intención del corazón. No es tanto el conocimiento, lo que se Eh, sabe, sino cuál es la intención, si es recta, si es encontrar a Dios, si es dar gloria a Dios, si es, como dice San Ignacio, conocerle, amarle, servirle, darle gloria, o es aprovecharte de la escritura, aprovecharte de la fe para tu propio beneficio, ¿no? Como Dios ahí bendice la intención del corazón y maldice, ¿no? Pues eso, la mala intención. Entonces, esta figura de estos tres sabios que hemos dicho, magos, en el sentido de que son sabios, de que son sacerdotes, podrían ser sacerdotes de una casta sacerdotal persa, de que tienen un corazón recto, humilde, admirativo, inocente, llegan, llegan, pero fíjese, don Freddy, no llegan a Belén a adorar al niño ni por todos esos conocimientos, ni tampoco porque, digamos así, la estrella finalmente les lleva hasta Belén. Y esto es muy interesante. Llegan a Belén porque primero, cuando ellos llegan a Jerusalén porque piensan que al ser la capital regia, es decir, donde vive el rey, pues ahí todo el mundo tiene que saber que ha nacido el verdadero rey de los judíos. Y en esa inocencia y en sus esquemas humanos, ellos llegan allí y van a preguntar y se dan cuenta, se encuentran una Jerusalén que conoce todas las profecías, que el mismo rey Herodes convoca a la élite de las élites, llama a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, les convoca y hace una especie de concilio y todos, sin ningún flash, sin ningún entusiasmo, con una frialdad que espanta, hablan de la profecía de Miqueas, que Miqueas hasta dice, como decíamos en el podcast anterior, Miqueas llega a decir que el lugar donde el ángel anunciaría sería en Migdal Eder, que es la torre de los pastores,
que ya lo explicamos en el podcast anterior, que tendría que nacer en Belén. Todo está, pero vamos, detalladamente explicitado y ellos Indican el camino indican el camino donde está, donde pero está, no dan un paso hacia Dios, ¿no? no dan un paso hacia Dios y encima el corazón de Herodes se revuelve en su soberbia y en esa paranoia que tenía él, ¿no? De manía persecutoria y de que, en el fondo, el miedo de que todo el mundo le quitara lo que no era suyo, porque era un usurpador, no tenía paz, no dormía, era un enfermo mental, o sea, y Y esa paranoia llevó a un crimen horroroso, a ¿no? un crimen Conocido, horroroso, la efectivamente, matanza de los lo niños que es, inocentes, ¿no? exactamente. Que es el miedo dentro de la persona a perder lo que no es suyo, lo que no le corresponde, la mala conciencia, ¿no? Y los Reyes Magos abandonan sus territorios, su reino, abandonan todo con riesgo de perderlo todo, perder incluso hasta la vida, porque hacer ese viaje a lo inseguro, ¿no? Porque no tenía ahí, ahí, digamos, el viaje, el desierto, el hambre, la sed, los ladrones, asaltantes, y ellos arriesgan todo para tener esa alegría de poder adorar al niño Dios, ¿no? Efectivamente, y lo que estábamos diciendo, que esto también lo dice y es muy bonito, es Benedicto XVI, en que en el libro de la infancia de Jesús, Aquí, Toña. que recomendamos muchísimo este libro, la verdad, o sea, es una maravilla, de aquí hemos extraído muchas informaciones. Benedicto XVI, una de las cosas que dice precisamente, y a mí me pareció muy interesante ese matiz, para que cuando el año que viene volvamos a escuchar el Evangelio de la adoración, lo veamos con otros ojos. Primero porque vamos a conocer más la figura de los tres Reyes Magos, como hemos dicho, y luego también porque que nos quede este dato me gustaría, y es que igual que nosotros nos ponemos en camino de fe y de búsqueda, y a lo largo de nuestra vida de fe tenemos estrellas que nos van guiando a momentos importantes de nuestra historia, ¿no? En la vida de cada uno, de nuestra vocación, tiene que ser la palabra de Dios definitivamente la que dé, ¡pum!, el toque maestro, ¿no? Porque, como digo, ellos llegan a Jerusalén, preguntan al rey, no obtienen respuesta hasta que es la palabra de Dios, es Miqueas, el profeta Miqueas, el que dice, es en Belén, es ahí. Luego los Reyes Magos tienen ahí un hito como una parada, primero de confrontación, de ver la frialdad de la jerarquía, cuando ellos lo que esperaban era una correspondencia del mismo Calurosa, entusiasmo de de ellos, admiración, ¿no? un miedo en el pueblo, en el propio pueblo de Jerusalén, estaban todos asustados y es la palabra la que ilumina, es la palabra del profeta de Miqueas que les dice, el profeta dice, vayan ahí. Y ellos cuando salen de Jerusalén es cuando reaparece la estrella, que se llenan de alegría, dice, porque ahí la estrella no entró en Jerusalén. ¿Por qué no entró la estrella? Ujú. Porque ahí no estaba Dios. Jerusalén, el templo, ya no estaba Dios ahí. Es decir, donde estaba Dios era en un pesebre, era en Belén, donde había dicho el profeta. Entonces, eso también es un símbolo muchas veces, pues para nosotros, ¿no? Una catequesis de qué importante es mantener la admiración, la inocencia, la humildad, el misterio frente a lo que Dios nos va diciendo, pues eso, la pequeñez frente a la Sagrada Escritura, frente a lo que los profetas nos anuncian, ¿no? Y estos reyes, que siendo tan grandes en sus reinos, que es impresionante cómo se ponen en camino, como usted decía, y son, digamos, también figuras como se puso en camino Abraham, cuando Abraham tiene que dejar todo, porque Dios siempre le gusta que nos pongamos en camino. Dios siempre hace una llamada, ya sea al pueblo de Israel, ya sea a los gentiles, ya sea una persona en concreto, una vocación, lo que sea, siempre hay una llamada, primero hay una preparación, como tuvieron los Reyes Magos, una preparación con gracias, porque el libro de Mística Ciudad de Dios dice que estos reyes fueron poco a poco siendo preparados por la providencia, adornados con virtudes conforme ellos iban correspondiendo a una pequeña gracia, recibían otra mayor. Y de tal manera que cuando les llega el anuncio, porque los reyes tuvieron un anuncio, esto es muy bonito también, el arcángel San Gabriel, que era el protector de la Sagrada Familia, junto con San Miguel, según las revelaciones privadas de Mística Ciudad de Dios,
se conectó, fue a visitar al ángel de la guarda de cada uno de los Reyes Magos, con esta jerarquía angélica de la que siempre a Dios le gusta tanto, ¿no? De ser portadores de noticias de unos a otros. Y al ángel de la guarda de cada rey mago le comunica, le adoctrina sobre lo que es la anunciación, la encarnación, el nacimiento del niño Jesús, y les dice que cada ángel tiene que, en sueños, manifestarse a su protegido, contarles y decirles que se pongan en camino. Entonces, es muy bonito todo esto porque cuando ellos se ponen en camino, dejan todo, toda su seguridad, llevan, como decía el Salmo y Isaías, ¿no? En Isaías 72, van cargados de regalos. ¿Y por qué van cargados de regalos? Porque ellos ya han creído la buena noticia. Si ellos no hubieran creído, irían con escepticismo, bueno, vamos a ver si eso es verdad, vamos, no, O no va, ¿no? o no Directamente. van, se ponen en camino, se despiden, no saben qué va a pasar, si van a volver, si no van a volver, se ponen en camino, llevando las mejores ofrendas que tenían, cumpliendo así la escritura del oro, incienso y mirra, oro porque era rey, incienso porque era Dios y mirra prefigurando la muerte de la que iba a morir, ¿no? También, siempre presente, ¿no? El nacimiento y la muerte van siempre unidos en la revelación. Y el camino es un camino que a ellos les va transformando, porque dice también Sor María Jesús de Ágreda que a lo largo de este camino van teniendo pruebas, pruebas de fe. Hay veces que la estrella desaparece, hay veces que vuelve a aparecer, eh, que pasan penalidades, que a veces pues eso, ¿no? No estaba todo claro, claro, Claro. claro, ¿no? De hecho, se ve como cuando llegan a Jerusalén, ellos no lo tenían tan claro. Y lo impresionante es que cuando llegan a la gruta, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Pongámonos en situación. Y uno se pregunta, tres reyes con esa solemnidad, con esa majestuosidad, con ese Fausto, ven una gruta de pastores, una cueva literalmente. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven para que se postran? Un rey que adora y se postra, ¿qué es lo que ven? Eso es un momento muy para meditar, porque ahí no solo es que el hombre se postra, el gentil, por así decir, adora a Dios, sino que ahí dice San Gregorio Nacianceno, dice una frase preciosa, que es, en el momento que los magos se postraron ante Dios, se arrodillaron, dijeron, por así decir, que la astrología había terminado. Ya no tenía sentido esa búsqueda de Dios del mundo pagano a través de los astros, la superstición o la observación, sino que ahí, digamos así, la providencia revelaba, y se lo dice Benedicto XVI, que la creación entera estaba puesta al servicio de Dios, que los astros, los planetas, el sol, todo estaba supeditado al astro de los astros, que era el niño Dios. Claro. Por lo Que tanto, la estrella, ellos entendieron que no era simplemente la que una guiaba divinidad, o una divinidad, sino al ver al niño Dios, ahí entendieron, este es el niño que gobierna todos eso, los astros y nos y ha guiado esta estrella para traernos a nosotros aquí, ¿no? así es, Y que así es. puedan ellos creer. Sor María de Jesús Ágreda menciona un poco el diálogo que tuvieron los reyes, las palabras. Sí, Debe sí, haber sido... uf, impresionante. O sea, y aquí, por ejemplo, los pastores, mucha gente piensa, ¿por qué los pastores cuando salieron del portal, ¿no? Se fueron tan llenos de alegría y fueron los primeros evangelizadores? Porque dice el Evangelio que contaron todo lo que habían visto. Fueron catequizados por la Virgen, los pastores. Mm, La Virgen enseñó y les informó de los misterios de la encarnación, de la redención, de la muerte y resurrección incluso. impresionante. Y esto mismo ocurre con los reyes. La Virgen había sido prevenida anteriormente por San Gabriel, ya le había anunciado que iban a venir estas divinidades, o sea, bueno, divinidades para el pueblo pagano, digamos así, o Tres deidades, reyes. estos reyes, y que ella debía acogerles y adoctrinarles y enseñarles porque iban a ser las primicias de los gentiles que luego iría San Pablo a anunciar a los gentiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que había una profecía, don Freddy, que es la de Balaam, de Números 22,
Balaam, ahora retrocedemos al Antiguo Testamento, era un profeta pagano de Moab que estaba destinado para maldecir al pueblo de Israel en una guerra, en un conflicto que tenía Israel contra los moabitas, y entonces él tenía que ir a maldecir para que, digamos así, perdieran en la guerra. Pero cuando llegas, se sitúa sobre la colina, ve las tiendas, todas las tiendas de Israel preparadas en el campo de batalla, va a maldecir, pero Dios no le deja. Y es impresionante. Y bendice. Es tan milagroso esto que conocerán el episodio de Balaán que va con la burra y Balaán quiere ir por un sitio y empeñado y ya es la burra la que habla y le dice, no, se pone en el suelo y dice, no, no es por ahí, es por ahí. Como símbolo de que muchas veces, pues eso, ¿no? Los hombres son más brutos que los animales, ¿no? En su obcecación. Entonces, este Balaam, cuando va a maldecir, es cuando empieza sin saber por qué él no lo entiende, pero da una bendición y ahí habla de qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel. Nace una estrella de Jacob, ya está aquí prefigurada. Jacob es Israel y está diciendo una estrella de Jacob que iluminará, alumbrará el cielo, que de él saldrá un rey con un cetro, una vara de hierro, que gobernará a las naciones, que su reino no tendrá fin, tal. Bueno, pues esa profecía era muy popular en todo el mundo oriental, en el mundo pagano, en el mundo persa, esta profecía era conocida por los Reyes Magos. Entonces ellos, por un lado, entienden lo que ocurre con la estrella y por otro lado, entienden este niño regio que va a nacer. Conocían todo esto, ¿no? Entonces usted me preguntaba cómo fue quizá ese encuentro. Pues ahí Nuestra Señora mantuvo una conversación que además hay un detalle muy bonito porque dice Sor María Jesús de Ágreda que los reyes, conociendo la profecía de la Virgen, de que sería una virgen de la que nacería este niño, ellos se postran y quieren besarle la mano como a la reina de las reinas, pero dice que Nuestra Señora retira la mano, no se siente digna y les ofrece la manita del niño Oh, Jesús. qué bonito. Wow, qué impresionante. Oh, Y ellos besan la manita del niño Jesús y ahí dice que el niño, en esa seriedad que tenía, dentro de que era un niño dulce, candoroso, precioso, pero tenía una mirada, imagínense, ¿no? Toda la divinidad, todo Dios en un hombre, en un niño, dice que miró a los reyes, les amó, como nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio miraba y amaba, les miró, les amó profundamente y les catequizó y les instruyó interiormente. interior. Qué De manera que sus majestades salieron llenos de fuego, de deseo de evangelizar. Porque ellos ya habían escuchado la voz, habían aceptado la voz de Dios, Eso, estaban dóciles. eso es. Entonces es el continuar, ¿no? Es el continuar, exactamente. Y ellos bien podrían parafrasear el salmista, ¿no? Bendito el día en que nací, bendito, perdón, cuando mi madre dijo, nació un varón, benditas las estrellas que me vieron pequeñito, porque ellos son hombres providenciales para tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con el niño Dios, y después de ellos enriquecerse, empaparse de la gracia, volver a sus principados, a su reino, para ser ellos los primeros evangelizadores. Preparar Entonces, el camino. imagínense cómo Dios prepara esas almas, esos corazones, y ellos con ese encanto vuelven a sus tierras para decir, contentísimos, ¿no? La gracia así. Pero fíjese, don Freddy, que también hay un símbolo ahí muy bonito de que ellos no vuelven por el mismo camino. Y es verdad que esto a nivel teológico se ha hablado mucho, ¿No? ¿no? Y muchos padres y muchas homilías que escuchamos sobre esa vuelta de los reyes que es diferente, no retornan por el mismo camino. Ellos son avisados en sueños, igual que fueron avisados en sueños de que se pusieran en marcha para adorar, son avisados en sueños de que no vuelvan por donde Herodes porque no, Herodes ya sabemos que no había cogido ese anuncio. Y ellos son ya transformados. Y ellos cuando emprenden el camino de vuelta y se separan con muchísima pena, porque de hecho una cosa que dice Mística Ciudad de Dios es que los Reyes Magos se habrían quedado allí. Habrían renunciado a todo, a sus tierras, y querían quedarse con la Sagrada Familia, seguirle. Ya no querían Transformarse en vasallos, ¿no? esclavos, efectivamente. Esclavos. Es Pues, que ellos, en el fondo, los primeros igual, consagrados a Jesús, María y José.
Los pastores Los también, pastores, ¿no? porque parece que estos pastores sacerdotales que fueron a la gruta tuvieron un acto de consagración también Qué a la Virgen. impresionante. Pero es que una de las cosas que dice es que ellos se consagran a María porque dice que cuando ofrecen el oro, el incienso y la mirra, como hemos dicho con este símbolo, dice que ellos entregaron el corazón a la Virgen Santísima, se quedaron prendados de ella. Y al entregar el corazón quisieron entregarle su reino, sus súbditos, hasta su voluntad. Parece que Nuestra Señora le agradó muchísimo y les dijo, sí, lo acepto, o sea, acepto la entrega de vuestro corazón, pero tenéis que marchar. Tenéis una misión en vuestra tierra. O sea, es muy bonito por cómo esto también a lo largo de la vida sucede con cada llamada, con cada alma inocente que tiene una vocación, que escucha una llamada y se pone en camino. Tantas veces uno quisiera a lo mejor, ¿no? Seguir por un lado y la providencia te dice, no, tu misión está aquí. Sé fiel a lo que has visto, pero tu misión no es estar aquí, sino estar aquí. Qué importante es la obediencia, la humildad, porque ellos también podrían haber dicho, hombre, hemos venido hasta aquí, hemos dejado todo, déjanos servirte, déjanos que estemos aquí. Y ellos no, con total humildad, obedecen a la Virgen, obedecen a la estrella, no van a ver al rey, tal que habían dicho que iban a volver para... O sea, es muy bonita esa plasticidad, esa candura de alma de los Reyes Magos en los que estamos todos prefigurados. Porque no olvidemos que los Reyes Magos son nuestros padres en la fe, porque son los padres de la gentilidad. Que luego se sabe que, bueno, el propio San Pablo, pero incluso en Mística Ciudad de Dios, y Ana Catalina Emmerich también dice que incluso nuestro Señor Jesucristo les visitó a los Reyes Magos ya cuando en su vida pública tuvo algún momento en el que fue a visitarles y a ver, ¿no? Cómo iba a ir, digamos, la evangelización. O sea, es todo un mundo maravilloso que iremos Claro, descubriendo, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, para ceñirnos más, qué interesante. pues también decir que hay un dato que quizá le interesa a la audiencia, que a mí me parece también bastante interesante en cuanto a lo que es la estrella. Resulta que los padres de la Iglesia siempre enfocaron la estrella desde un punto de vista teológico. Ellos no quisieron entrar en interpretaciones astronómicas o físicas, ¿no? Y lo hacían más como esa luz que guía, esa luz creada por Dios para ese momento concreto. Pero sin embargo, la astronomía, ¿no? Ya en el año 1640 tenemos ahí un primer astrónomo llamado Kepler, muy interesante, que él tuvo una gran audacia y una gran intuición observando las estrellas. Él en su momento observó que en tablillas y en crónicas chinas, que estaba registrado todo como un calendario exhaustivo, había habido una triple conjunción de planetas en la constelación de Piscis, ¿no? Y esto para nosotros, bueno, pues vale, eso. Bueno, Pero para un astrónomo es un fenómeno muy curioso. ¿Por qué? Porque no se da habitualmente. Entonces, Kepler lanza la hipótesis de que ese fenómeno lo habrían visto, lo habrían observado los Reyes Magos y que habrían tomado mucho interés, por supuesto, porque ya conocían las profecías que hemos dicho de Balaam, los oráculos, estaban expectantes ante algún signo. Entonces, esa hipótesis de Kepler, que bueno, que se queda ahí porque no está muy demostrada, a lo largo de los siglos la astronomía va evolucionando y actualmente con los telescopios de rayos X es muy curioso porque se ha contrastado que esto es verdad. Primero, nos impresionante. lo dice, yo para citar, hay un astrónomo vienés, austriaco, no, vienés, sí, se llama Mark Kietger, que tiene todo un estudio por si alguien quiere investigar sobre este fenómeno que él dice que a través de estos observatorios astronómicos con los telescopios rayos X han descubierto que en el año 5 antes de Cristo, por además todo basándose en estas tablas chinas, que son una especie de calendario milenario que han ido registrando, pero todo, ¿eh? Pero todo, todos los acontecimientos que han ocurrido en el cielo. Entonces han visto, primero, que en el año 5 antes de Cristo hubo una supernova. Supernova es una estrella que muere y que al morir ¡fua!, desprende un resplandor fuera de lo normal, o sea que se ve para todo el mundo, lo puede ver, que dura meses, semanas y meses. Segundo,
que esa triple conjunción en la constelación de Piscis ocurrió. ¿Y qué es una triple conjunción de planetas? Pues una triple conjunción de planetas son 3 planetas que se encuentran cuando no deberían encontrarse o habitualmente no se encuentran. ¿Cuál fue esta triple conjunción? Aparece en la constelación de Piscis Júpiter, va Júpiter, y de repente aparece Saturno, y se encuentran, se separan, y se vuelven a encontrar y se vuelven a separar, Júpiter y Saturno, y se vuelven a encontrar y se separan 3 veces. Y en la tercera separación, aparece Marte. Y uno dice, bueno, Y esto como... esto, dice este astrónomo, fue un fenómeno que no fue algo espectacular. O sea, no fue que todo el mundo vio, 3 planetas. No, esto fue visto para quienes sabían mm, y observaban el cielo. Y fue un fenómeno completamente atípico. ¿Y qué sucede? Que Piscis, en la constelación de Piscis, dentro de la tradición de los pueblos, estaba asociada a Israel, ¿vale? Como que cada nación estaba representada por una constelación. Israel estaba representado por Piscis. Júpiter, ¿vale? Para los persas era el dios Marduk. O sea, digamos así, Júpiter ha sido siempre el representante de la divinidad. Incluso para los helenistas, para todos, era el planeta por excelencia que representaba al dios de los planetas. O sea, al dios de los dioses. Y Júpiter aparece en la constelación del pueblo judío. Y aparece Saturno. Y Saturno es el planeta que representa a Israel. Y de pronto entra Marte, que es el dios de la guerra. uy, Entonces, ellos ven un mensaje a la luz de toda la gracia que ya tenían de la preparación astronómica, matemática, de las profecías. Ven esa triple conjunción, es decir, un rey, Júpiter, va a nacer en en Israel. Israel y trae la guerra al pueblo de Israel. Trae la guerra. Impresionante. ¿En qué sentido que trae la guerra? Sabemos el sentido que dice nuestro Señor Jesucristo, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y ahí ellos, además, este fenómeno, que no es solo teológico de la estrella, esa supernova que en ese momento coincide con esa triple conjunción, da una luz completamente fuera de lo normal, que además dicen estas anales o cartas o calendarios chinos, dicen que esa estrella surgió en el este, en el oriente y en la mañana. Exactamente igual que dice San Mateo. Y es la que guió. Podría ser. No queremos aquí Claro, 100% decir, pero los datos astronómicos como claro. que respaldan mucho los datos que también nos dan los evangelistas. El evangelista San Mateo está bastante apoyado, bastante sostenido. Y esto es un flash, o sea, Sí, sí. es precioso, ¿no? Porque de ahí también quizá Da vayamos una luz. a una luz. Nunca mejor dicho, ¿no? Eso es nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Y es Y cuánto misterio, ¿no? Cuánta maravilla, ¿no? Que Dios tiene preparada. ¿Sabe que una vez Doctor Primo comentaba de que él cuando era pequeño, él viendo las constelaciones, los planetas, y todo, y dice que no entendía el orden. Y dice, obvio, si es Dios el creador, esto está en las manos de Dios, tiene un sentido. Yo no veo muy bien, porque así, claro, era pequeño. Dice, no, después pasaba un tiempo, dice Doctor Plinio, no, viendo desde arriba, tal vez deba ser diferente, y los ojos, o lo que Doctor Plinio como pequeño decía, no, viendo de donde está Dios, debe ser diferente, ¿no? Porque Qué de aquí, bonito, pues la inocencia, qué bonito. que ya también desde pequeño Ay, quería ver, pues, cuando se habla del cielo es el lugar de Dios, entonces qué bonito, don Freddy, eso que dice, porque además me gustaría que lo uniéramos a que la inocencia actualmente está tan perdida. Por ejemplo, en esta fecha de los Reyes Magos, ¿no? ¿Cuántos padres ya no celebran la festividad de los Reyes o Magos? la Navidad, ¿no? La Que es el Navidad, nacimiento del niño. Usted pregunta, ¿qué es la Navidad? Bueno, momento de entrega de regalo, de comercio, de pasarlo en familia, pasarlo bien, felicitarse por la fiesta y bueno, turrón, comida, etcétera. sí. Pero el sentido real, verdadero del nacimiento se va perdiendo. Si Se es va que no, perdiendo y lo que tiene esta fiesta, porque es que esta fiesta en concreto de los Reyes,
Aparte que nos habla de la magia, de la buena magia, Ujú. de la magia divina, de la sorpresa de Dios, de tantas cosas nos habla, de encontrar a Dios en los lugares más humildes muchas veces, donde menos lo esperas, del hacerse pequeño, de los regalos, de la adoración, porque aquí la adoración tiene un papel importantísimo, ¿no? Lo que significa adorar, ¿no? Adorar en el Santísimo. Pero para los niños es una fiesta que les lleva mucho a lo sobrenatural. Y es una pena que los propios padres ya quieran, antes de que el niño sufra y le digan que los Reyes Magos no existen, hay que decírselo. No, 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 por favor. Yo animo a todos los padres. No se trata de ser ingenuo, de ser tonto. Y, pero sí, por favor, aprovechen para dar una catequesis seria a sus hijos sobre los Reyes Magos, porque al ser santos, claro que existen en el universo de los santos. Están vivos en el cielo, siguen actuando en cada familia y siguen ayudando a los pajes, que puedan ser los padres, a obtener regalos que son símbolos de ese amor de Dios a los hombres. Yo animo muchísimo a los padres que tengan niños pequeños. Una cosa es que les expliquen para que nadie se ría de ellos, pero no pierdan el componente maravilloso, sublime, mágico, precioso de esta fiesta. Tal cual. Me acuerdo que cuando tu primo era muy pequeño y viendo la liturgia, se queda pensativo y dice, todo es perfecto en la iglesia, porque ella nos hace cantar músicas tristes porque es la cuaresma, Sí, pero a la vez también músicas alegres, por ejemplo, la Navidad. la Navidad. Entonces la iglesia está gozosa porque acaba de nacer el niño Dios. Todo habla de esa alegría y el niño Dios pues derrama sus bendiciones a título, como regalo para todos nosotros. Para todos nosotros. Y sin duda alguna el mayor regalo que puede dar es su gracia y sobre todo el perdonar nuestras faltas, ¿no? Tal cual. Porque el mundo que se olvida, que se aleja de Dios, pero a cierto momento vuelve, porque Dios nuevamente Ya. llama y así como los reyes magos de tierra lejana se acercan para adorarle, pide ese nuevo encuentro con que nosotros nos alejamos voluntariamente muchas veces Sí. y Él otra vez su gracia, su bendición y su perdón, ¿no? Entonces aprovechemos la oportunidad que es. Claro, aprovechemos la oportunidad y también no solo eso, sino que es a través de la Santísima Virgen. O sea, porque una cosa que también muestra esta festividad muy interesante es que fue María Santísima también quien adoctrinó, catequizó, ayudó a los reyes también a profundizar en este misterio. Figura que nosotros tenemos también hoy actualmente. O sea, podemos recurrir a la Santísima Virgen y debemos recurrir, de hecho, para que ella nos corrija, nos enseñe, nos eduque, nos vaya mostrando misterios que así lo ha querido Dios, que sea a través de ella, con esta jerarquía, a través de los ángeles, de los santos. Y no solo eso, sino que hay una cosa también muy bonita que dice en Mística Ciudad de Dios, en la doctrina que le da la Virgen a Sor María Jesús de Ágreda, le dice que los Reyes Magos sean, o sea, como que los tengamos como modelo Ujú. en el sentido de nunca tener apego ni a nuestra posición, ni a nuestras cosas, estar dispuestos siempre a estar en marcha, a lo que Dios nos pida. Le dice la Virgen eso, que estemos dispuestos a ese asombro y a esa perplejidad de descubrir, pues la perplejidad que tuvieron los Reyes Magos, pero que a la vez con tanta inocencia y sencillez acogieron este misterio, aunque eran tan sabios y tan inteligentes y tan formados. Pues que esto sea también una lección para todos los sabios, inteligentes, que no pierdan esa capacidad, ¿no? Claro, claro. Doña Silvia, usted mencionaba que los reyes magos llegaron a Belén por un camino, pero que después de ese encuentro místico, divino, celestial, bueno, la tierra, el cielo aquí en la tierra, al tener al niño Dios, a María, a San José y los ángeles, ¿no? Estaban cantando. Ahora, ¿por qué volvieron por otro camino? Bueno, ahí evidentemente uno diría, bueno, por lo de Herodes, pero ¿tiene algún otro sentido también ese volver por otro camino? Totalmente, es completamente teológico. De hecho, usted sabe
que en toda la escritura el término teshuvá, que significa conversión, lo que nosotros llamamos conversión, la palabra teshuvá en hebreo significa darse la vuelta, Mm, literalmente emprender otro camino. O sea, es muy gráfico el la significado. conversión, ¿no? La conversión a nivel visual de que haces, ¡fum!, te das una vuelta y vas para allá, te vas para allá, cambias de ruta. Entonces, hay una conversión, evidentemente, profunda en los Reyes Magos. Es, Ya no son los mismos. claro, Al tener este encuentro con la Sagrada Familia, ellos tienen un cambio muy profundo y vuelven por otro camino, o sea, un símbolo de cómo uno nunca se queda igual cuando tiene un encuentro con Dios, cuando uno se postra, cuando uno adora, cuando uno se hace pequeño, cuando uno reconoce la majestuosidad de Dios en su vida y da gracias. Ah, Dios ahí claro, claro, en cierto modo, eres otra persona, ¿no? claro. Y pues qué dicha, qué gracia, ¿no? De ellos poner todo en las manos de Nuestra Señora y Sí, todo lo que, si tuviesen más, todo lo darían, ¿no? Es todo lo decir, darían, todo, todo, todo. que, Le entregaron el corazón. y esa parábola que nuestro Señor Jesucristo mencionaba del mercado, el vendedor de perla, ¿no? Que encuentra Es una sí súper que es la hermosa. más valiosa y por esa vende todo para tener en su mano. Y Así es, don Freddy, tal cual. estos reyes dejaron todo, Todo. no vendieron, ¿no? Ni siquiera vendieron, Lo sino dejar, que pusieron todo se arriesgaron por entero, sin, sin duda alguna, midieron las consecuencias, porque para organizar un viaje de esos claro, tuvieron que ser claro, previsores, ¿no? sí. Es decir, cuántos días de viaje, cuánta gente va, cuánto oro tengo que llevar, y decir, todo lo máximo que podían, Sí. y con la gracia de Dios, ¿no? Es decir, Y además ellos, hay que tener en cuenta que ellos tenían una imagen muy paternal en sus reinos. Entonces, cuando ellos dejan su reino, no solo dejan su reino, en cierto modo es como que dejan a sus hijos, impresionante. que eso también tiene un componente muy importante, o sea, porque no es que dijeran, bueno, yo dejo aquí a mi lugarteniente que es como si fuera yo. No, porque en ese en ese contexto histórico, el rey era un padre que llevaba todo, o sea, se ocupaba de todo. Entonces ese componente también es muy impresionante porque al ellos salir dejan también en las manos de la providencia no solo lo que más amaban sus súbditos, sino también ese gobierno, ¿no? Y a la vuelta no se sabía que A venía la- a encontrar, ¿no? de hecho dice también Ana Catalina Emmerich, que también lo leí, dice que el pueblo se quedó llorando. Cuando se fueron, los súbditos Qué bu- lloraban. Lloraban porque no entendían dónde iban y por qué les dejaban. Y es muy bonito eso. se Entonces, entiende mucho, ¿no? Que o sea, es que fue siendo algo. tan buenos ellos, Eso es, los súbditos son hijos. Entonces, exactamente, ¿a dónde va nuestro padre? ¿Por qué no nos exactamente. lleva a nosotros? Eso es. Entonces Y ahí tiene que quedarse. Es decir, es un acto de fe heroico y cómo Dios siempre premia ese heroísmo, ¿no? El heroísmo de Abraham o el de Moisés o tantos otros a lo largo de la historia, esa determinación y esa generosidad de no darle a Dios lo que me sobra, de no darle a Dios lo que me apetece o guardarse para sí, o ¿no? guardarse para sí, sino de emprender un camino tan osado, como usted decía, con tantas penalidades. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros, a todos los que nos escuchan, si están, pues eso, preocupados ahí con sus vidas, con sus problemas, con sus... Por favor, entreguémonos completamente a Dios, porque tenemos ahí Nuestra Señora, la Sagrada Familia, que va a cuidarnos, que va a darnos gracias, que Dios nunca nos quita nada, sino todo lo contrario. Si nos pide algo es porque nos quiere dar algo mejor. Y yo creo que esto en este final de la Navidad nos tiene que ayudar para todo este año también. Recordar estas tres figuras de los Reyes Magos que no son solo esa anécdota bonita, pintoresca, exótica, sino que son tres figuras en las que estamos representados todos, los gentiles sobre todo, ¿no? Que no seamos tampoco como el pueblo de Israel, que se quedó tan duro, tan frío, que el corazón de Nuestra Señora se partió, fue uno de los grandes dolores. Esto está revelado místicamente, que una de las grandes dolores de Nuestra Señora fue ver la dureza y frialdad de su pueblo, que no reconoció al niño Jesús, ¿no? Al Hijo de Dios, que los profetas fueron eso, olvidados. Entonces, Y que creo que esa... uno de los grandes dolores, de las grandes pruebas, y tal vez
mayor prueba incluso, y cuando usted decía hace un momento desaparecía la estrella, ¿a dónde vamos? Ay, de acuerdo. Pero En la yo, noche del desierto. imagínese, pero yo creo que la mayor, personalmente considero que la mayor prueba de ellos, doña Silvia, habrá sido cuando estuvieron en Jerusalén, porque las autoridades, las personas conocedoras, instruidas, sacerdotes, que eran la élite del momento, y que no estén ahí Y adorando al niño Dios. Y nosotros que hemos venido de tierras lejanas y hemos abandonado todo, es difícil de comprender esa actitud de frialdad o de rechazo. Es decir, no entraba en la cabeza de ellos, de un alma inocente, de una alma admirativa. ¿Qué hacen aquí? Y les preguntan, reciben la información y no vienen. ¿Sabes qué? No, pero usted, no, nos quedamos por aquí. Y ellos, ¿qué pasa por la cabeza de estos tres reyes? Es su pueblo, es su Dios. Y sabiendo, le dejan indiferente. Como que Dios incomoda, ¿no? Como que Dios no nos hace falta o Dios le ponemos de lado, ¿no? Es decir, la historia se vuelve a repetir, ¿no? totalmente, Porque totalmente. Ok, nos quedan 5 minutos. fenomenal. Entonces, doña Silvia, Pero eso, perdone, don Freddy, es que eso que acaba usted de decir, aparte de que es precioso, es súper interesante para nosotros también. Eso nos puede pasar a nosotros, estar con un deseo, con un flash, y encontrarnos que a veces puede que la jerarquía o los sabios no nos enseñen lo que nos tienen que enseñar exactamente. y no compartan esa alegría. Qué Y diferencia que al no final. por eso perdamos la fe, Exactamente. sino que como los magos digan, bueno, pues Son las pruebas, ¿no? Porque claro, las lo que usted pruebas, decía, que ellos representaban, pues a los gentiles nos representan a nosotros, pero que ese caminar rumbo al cielo, rumbo al encuentro con Dios, puede haber momentos que desaparece la estrella, puede haber el encuentro, el encontronazo con Herodes, eso, con los otros que no son muy ahí, pero que tienen el conocimiento y saber estar, es decir, son las pruebas, ¿no? perseverar, Perseverar a pesar de a pesar de que haya entrado ahí. perseverar. Y doña Silvia, algo que yo que vengo de Sudamérica y me complazco de manera muy especial ver los reyes aquí. Así, En otros lugares, lo digo con tristeza, no sí, tenemos los reyes, tenemos, es verdad. sí, evidentemente la Navidad, pero este sentido, esta realidad, esta fiesta así tan vivida eh, como se vive aquí en España, no lo tenemos. ¿Qué atribuye usted eso? O sea, qué pregunta. Uf, una pregunta. Bueno, primero de todo, yo creo, a mí me parece que hay una predilección en el buen sentido de la palabra de que la providencia con respecto a España, ¿no? No solo a España, la hispanidad ya como tal, ¿no? La hispanidad. Porque bueno, es verdad, ¿no? Que España se caracteriza no solo por tener como única nación la fiesta de los Reyes Magos y además con tantísimo boato y tantísima devoción, también la Semana Santa, la propia Semana Santa, ¿no? España es un país que mantiene las procesiones, la devoción a María. O sea, entonces yo creo que está muy unido España a ser tierra de María con esta fiesta de los Reyes Magos también, como hemos dicho, ¿no? Que la Virgen fue importantísima en dar a entender y catequizar y transformar y renovar esa fe de los Reyes Magos, ¿no? Y de conducirles a su vocación, a su misión, ¿no? Es verdad que España tiene este llamado y tiene esta predilección. Ahora lo que hace falta es que España corresponda y despierte, porque, como decimos, uno no se apropia ni de la vocación ni de las gracias que recibe. Ha de corresponder. El pueblo de Israel estaba muy llamado, tenía una vocación muy importante y que Eh, no correspondió. ¿Y a quién fue dada la promesa? A los gentiles. claro. Luego entonces también tenemos esa seria responsabilidad como para meditarla, para rezar. Todos los fieles católicos debemos rezar por esta nación para que siga siendo faro, foco, para que encienda con los Reyes Magos a todas las naciones. Y bueno, pues Dios lo quiera que así sea, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Gracias a doña ustedes. Silvia, por, Muchas gracias a por ustedes. este podcast y pedimos a la Santísima Virgen que se transmita esa fe en el mundo entero De acuerdo. y que Nuestra Señora, que es tan amada aquí en España, sea muchísimo más, ¿no es verdad?
y que cuanto antes se instaure el reinado de ella prometido en Fátima. ¿Te parece bien? Rezamos el Ave María. Sí, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos Reyes Magos, Rogad por nosotros, Ave María Purísima. sin pecado concebida. Muchísimas gracias, Silvia. Salve María. Salve María, gracias, don Freddy. Estimado amigo, ¿quiere usted ser evangelizador como los heraldos del Evangelio? Ayudarles a llevar a la Santísima Virgen María a todos los corazones, aquí en España. Pues es muy sencillo. Simplemente hágase miembro de este canal de los heraldos del Evangelio de España. Haciendo una pequeña aportación, usted ayudará a aumentar todavía más nuestro apostolado, que va a ser suyo también. Le mando una gran bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.